leo primero el libro de, el libro de Daniel y darle seguimiento al libro de Apocalipsis después de terminar el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro fascinante, un libro que nos enseñará, nos instruirá para cómo vivir en el tiempo del fin. Y no es para asustarnos, es para decirnos cómo vamos a vivir. Eso es todo, sencillo así de fácil, así de sencillo. Así que vamos a orar y voy a comenzar con ese libro, el libro de Daniel. Te voy a una breve introducción y luego vamos a comenzar a leerlo verso por verso. Cuando no entiendas, después de terminar yo aquí, te voy a dar oportunidad para que hagas preguntas. Voy a dar unos 10 minutitos, 5 o 10 minutitos, lo que se necesite para que puedan hacer preguntas, ¿ok? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana. Padre, gracias por tus bondades. Al abrir tu palabra, rogamos que nos hables al corazón, podamos comprender un poco más y podamos conocerte, saber el gran Dios de amor que nosotros tenemos. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos y gracias por explicarnos y gracias porque dejaste el libro de Daniel y de Apocalipsis escrito para nosotros a través de aquellos grandes hombres que dedicaron sus vidas a ti, que te sirvieron y fueron inspirados por tu espíritu para escribir. Así que ahora, miles de años después, pedimos que nos hables al corazón a través de estos libros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el libro de Daniel fue escrito unos 600 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera aquí en esta tierra. Daniel, y necesitamos mencionar un poco acerca de él, fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Cristo. Tú pensarás por un momento, pastor, hace muchos años entonces que se escribió este libro. Sí, amigos. El libro de Daniel se escribió hace 2600 años, 600 más años, pasadito 2600 años. Fue escrito por Daniel y este libro no fue escrito en Jerusalén, no fue escrito ni siquiera en el territorio de Israel. Daniel se encontraba en Babilonia cuando escribió este libro. Él había vivido exiliado casi toda su vida. Daniel fue llevado en cautiverio por ahí a los 16, 17 años de edad. El pueblo de Dios se había apartado de los caminos de Dios y Dios les había mandado profeta tras profeta, especialmente el profeta Jeremías. Jeremías fue llamado y comisionado para llamar al pueblo de Dios de regreso a vivir entregados a Dios, de poder renovar su vida y su pacto con Dios. El pueblo se había apartado. Mira, eso le pasa a quien sea, ¿ok? Nosotros, si nos empezamos a descuidar del estudio de la Biblia y nos descuidamos de asistir al grupo donde un lugar donde podamos convivir con otros cristianos, poco a poco algo empieza a morir en el corazón. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios y yo creo en Dios y yo sigo a Dios, pero si no estudiamos y si no nos congregamos con un grupo de gente temerosa de Dios, aunque haya errores y todo, si no lo hacemos, poco a poco empezamos a morir. Eso es una realidad. A través de mis 30 y más años de conocer de Dios y ver personas que se han ido poco a poco alejando y descuidando el estudio de la palabra de Dios, me doy cuenta que eventualmente se separan por completo de Dios. Eso le pasó al pueblo de Dios allá en los tiempos antes de Daniel. Jeremías fue el último profeta, uno de los últimos profetas que profetizó y llamó al pueblo de Dios antes
que los babilonios vinieran y tomaran a Jerusalén, invadieran la tierra y se llevaran cautivos miles de personas a unos 1000 y tantos kilómetros de distancia, de donde lo que Dios nunca había querido. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que habían estado ahí cautivos o esclavizados por 400 años, cuando los sacó y los plantó en la tierra de Canaán. Esa tierra se las dio a ellos, y Dios con su poder fue el que sacó a los moradores de la tierra de Canaán para dársela a los hijos de Israel, a su pueblo. Ellos serían su pueblo, ellos vivirían ahí. La razón por la cual Dios sacó a los amorreos, a fereceos, jerjeseos, todas estas tribus que vivían en la tierra de Canaán, fue porque habían hecho una terrible maldad. Sacrificaban a sus hijos a Moloch, un dios que ellos, según ellos, era una estatua grande de bronce que hacían, y ese dios le ponían, sus manos estaban extendidas en esta forma, era una estatua de bronce, y cuando sacrificaban a sus hijos lo hacían de la siguiente manera. Esto es lo terrible, y la razón por la cual Dios sacó a los amorreos de la tierra de Canaán, los extirpó, los acabó, quedando algunas tribus pequeñas nada más, pero estableció ahí al pueblo de Israel. La razón básica por la cual Dios los sacó es por lo que hacían. Dios detesta que nosotros matemos seres humanos, especialmente a nuestros hijos. Y los cananeos ponían fuego debajo de las manos de esta estatua, según el Dios, y sacrificaban sobre esas manos ardientes a sus hijos, los depositaban. Y ya te imaginarás los gritos de esas criaturas. Era terrible. Y Dios ya no pudo aguantar más y dijo, los tengo que sacar de aquí. No se puede más. El hombre sin Dios cae en las aberraciones y las cosas más terribles que alguien pueda hacer. Sin Dios no hay una guía. La guía somos nosotros, y la Biblia dice que nuestro corazón es malvado y perverso. Y el único que lo conoce es Dios. Y el único que le puede poner freno a nuestro corazón es Dios. El único que puede tomar control de él y cambiárnoslo y darnos un corazón nuevo es Dios. Y los israelitas se habían apartado de Dios. Y estos cananeos llevaban esta clase de vida. Dios los sacó y estableció al pueblo de Israel en Canaán. Pero los israelitas se olvidaron del estudio de la Biblia, del libro de Dios, de su relación con Dios, y eventualmente comenzaron a hacer lo mismo que los cananeos hacían. Y entonces los profetas vinieron. Isaías en el año 740, 750 antes de Cristo, o sea, remontándonos desde cuando Jesús nació hacia atrás, 750 años. Isaías surgió en el plano, y otros profetas menores también. Pero Isaías tiene un libro de 66 capítulos, libro grande, y a través de él Dios mandó mensaje tras mensaje y les dijo al pueblo que si no se arrepentían, ellos serían llevados cautivos. Así como ellos habían entrado a la tierra de Canaán, Dios también los sacaría. O sea, Dios retiraría su protección y vendrían otros que los tomarían. En este caso, y Dios se los anunció, iban a ser los babilonios. Aunque estaban a unos 1400, 1500 kilómetros de distancia, vendrían de todas maneras y tomarían presos a los israelitas y se los llevarían. Dios les habló a través de Isaías y ellos no entendieron. Después de Isaías, en los años 620 y tantos, apareció el profeta Jeremías. Y también les habló de lo mismo. Les dijo, arrepiéntanse, vuelvan al camino, regresen a los caminos, y el pueblo no regresaba. Finalmente, Dios retiró su protección del pueblo de Israel, sus hijos. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti,
¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esas palabras dichas por Jesús fueron un principio que Dios lo puso en práctica todo el tiempo, llamando primero a los seres humanos allá en los tiempos de Daniel y antes de Daniel, tiempos de Isaías y tiempo de Jeremías. Te quiero juntar bajo mis alas, te quiero proteger, las alas protectoras de Dios. Quiero protegerte, quiero cuidarte, pero no quisiste. Y eventualmente, en los tiempos de Jeremías, después que el pueblo abandonó a Dios y se dedicaron a adorar dioses que los llevaban a la promiscuidad y al abandono de los principios de protección del ser humano, de cuidar del ser humano, de la viuda, del pobre, del desamparado, del extranjero, de hacer juicio en las cortes, y abandonaron todos los principios de Dios y se desbarrancaron a hacer lo que ellos querían. Entonces Dios retiró su protección y vinieron los caldeos y tomaron la ciudad de Jerusalén. Mataron gente, miles y miles de gente, y se llevaron presos a miles de personas también. Quiero leerte en el libro de Crónicas. Vamos a estudiar el libro de Daniel, lo que te estoy dando el comienzo primero. Te quiero leer en el libro de Segunda de Crónicas, si gustas buscar, ¿okay? En el último capítulo, que es el capítulo 36. El verso 11 te voy a leer para tener todo el contexto, ¿okay? Esta mañana no vamos a leer del libro de Daniel, porque te estoy dando la introducción, una breve introducción. Quizás el próximo domingo, cada domingo vamos a dar esta clase aquí. Te voy a animar para que invites amigos. El capítulo 36 de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, el verso 11, está hablando aquí del último rey, ¿ok? De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante de Jeremías profeta. Jeremías era el profeta en los tiempos de Sedequías, que le hablaba de parte de Jehová. Dios le mandó a este profeta al pueblo de Israel, o sea, Jeremías, y el pueblo de Israel no escuchó la voz. El rey Sedequías tampoco la escuchó. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, bajo el cual estaban subyugados para estos momentos, el cual había jurado por Dios y endureció al cual le había jurado por Dios y endureció su cerviz, Sedecías, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Nota lo que hizo Sedequías. Empecinó su corazón y decidió no tornarse a Dios. Jeremías, cuando tú lees el libro de Jeremías, y yo quiero que la Biblia vaya haciendo sentido para ti, cuando tú lees el libro de Jeremías, te das cuenta cómo Dios llamó al pueblo. Las veces que Jeremías fue golpeado, fue maltratado, fue puesto en la cárcel por hombres que pretendían que Jeremías era un traidor. Escucha, querido amigo, el mismo rey Sedequías era tirado para ambos lados. Una parte del pueblo le decía, Jeremías tiene razón, y otra parte del pueblo decía, no, Jeremías es un traidor. Y el rey Sedequías no tenía espina dorsal, no se mantuvo fiel en lo que Dios decía a través de Jeremías. El rey debió haber escuchado a Jeremías. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios enseña.
Y aunque otros digan contrario, nosotros debemos hacer nuestra gran pregunta: ¿esto lo enseña Dios o quién lo enseña? ¿Lo enseñan los hombres, los seres humanos? ¿Es idea de seres humanos o es Dios quien está enseñando? La Biblia dice eso, quiero clarificar eso, y si Dios dice eso, síguelo, porque de lo contrario es ruina. Y el rey Sedequías no entendió eso e hizo lo que el pueblo le pedía. Y endureció su cerviz, endureció su corazón y no escuchó a Jeremías. Te estoy dando el contexto del libro de Daniel. ¿Por qué está en Babilonia él? ¿Y por qué escribió el libro allá en Babilonia? Uno de los pocos libros escritos fuera, o el único libro quizás escrito fuera del pueblo de Israel. Pero allá en Babilonia, Daniel fue fiel a Dios. Hay hombres y mujeres que aunque vivan en los lugares peores, Babilonia quiere decir confusión. Bab Ilus, puerta del cielo, según pretendían los adoradores en Babilonia. Y además creían ellos que Babilonia era la puerta del cielo y que no había ninguna otra religión más poderosa. Babilonia se presenta en contraste con Jerusalén en el libro de Apocalipsis y se presenta como un lugar donde se busca a Dios, pero se busca fuera de los principios de Dios. Este rey endureció su corazón, y cuando un líder endurece su corazón y va en contra de lo que Dios manda, arrastra a la gente también. Tú tienes la palabra de Dios, el libro sagrado, la Biblia, para seguirlo. Si un día percibes que tu servidor no está enseñando eso, por favor pregunta: pastor, ¿por qué? Yo quiero que tú conozcas y comprendas. Quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte. Mi anhelo es que más gente se salve. Verso 14 dice: y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, la maldad, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Todo mundo se descarrió. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de mensajeros, los profetas, levantándose de mañana y enviando. O sea, Dios madrugaba a traer de regreso a sus hijos, levantándose de mañana y enviando. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Eso era lo que Dios quería hacer. Tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su templo. No quería que el templo fuera destruido. Cuando Nabucodonosor vino la primera vez en el 605, después vino otra vez porque habían hecho un compromiso los israelitas de que le serían fieles a él, se rebelaron contra él y luego se rebelaron otra vez, y en la tercera rebelión que hicieron por ahí en el año 580 y tantos antes de Cristo, Nabucodonosor vino y finalmente las primeras dos veces él no destruyó el templo. En la tercera vez que vino, quemaron el templo y se acabó el templo que Salomón había construido con tanto esfuerzo. 7 años se echó para construir el templo. Era una de las reliquias, de las maravillas del tiempo antiguo, forrado con oro por así. Así lo tenían, hermosísimo el templo. 7 años con cientos y miles de personas trabajando para traer madera de diferentes partes para arreglar todas las cosas. Y sin embargo, ahora, por el descuido del pueblo de Dios y del rey, el pueblo va a ser destruido. Su habitación de Dios, el templo, fue destruida y quemada por los babilonios. Mas ellos, verso 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová
contra su pueblo y que no hubo remedio y fueron llevados cautivos. Amigos, la sangre corría por las calles cuando Nabucodonosor vino y arremetió la tercera vez contra Jerusalén y contra toda Judea. En la primera deportación, el año 605, Daniel fue llevado a Babilonia. Y después hubo otras 2 deportaciones. Y Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo. Pero aún en Babilonia, Dios no lo abandonó. Hoy no es el tiempo para explicarte cómo Dios hizo para seguir con su pueblo allá en Babilonia. Pero te digo algo. De entre la gente que fue llevada, Daniel fue uno de ellos, fiel a Dios. Tú también sé fiel a Dios. De entre los hombres que fueron llevados, también fue Ezequiel, otro hombre que fue fiel a Dios. Él tiene un libro de 40 y tantos capítulos, creo. Daniel son 12 capítulos nada más. Pero Ezequiel trabajó con la gente en el campo, fuera de la ciudad de Babilonia, allá por el río Quebar. Y sin embargo, Daniel fue llevado al palacio. Daniel tenía el trabajo de afectar y de impactar la mente del rey Nabucodonosor y los reyes que vinieran. Y fue un fiel soldado de Dios en el palacio. Ezequiel, por su parte, escribió su libro allá en los campos. Esos 2 libros fueron escritos en Babilonia. Allá cuando estos 2 hombres, junto con el pueblo que había sido llevado, estaban exiliados. Ezequiel y Daniel. Los 2 hombres que escribieron libros allá fuera de Jerusalén mientras estaban exiliados en Babilonia. Pero el libro de Daniel es uno de los libros más impactantes. Aquí está la razón por la cual Daniel se encuentra allá. Ahora tú ya sabes. Ahora vamos a ir al libro de Daniel y te leo el verso 17 de Segunda de Crónicas. Dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Rey de los caldeos era Nabucodonosor, ¿okay? Que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Ya te imaginarás el dolor terrible del pueblo de Israel, aquellos hombres consagrados que habían llamado al pueblo de Dios y ahora ven la desgracia. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, o sea, todos los utensilios que había en el templo, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, dejó el pueblo saqueado completamente y quemaron la casa de Dios, el templo, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasaronlos a Babilonia, o sea, se los llevaron cautivos y fueron siervos de él, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. 70 años más tarde, los persas dieron permiso para que los israelitas que quisieran regresaran a Jerusalén. Dios, después de 70 años, les trajo alivio y los regresó a Jerusalén. O sea, cuando Dios permite que tú o yo, porque nos hemos apartado de él completamente, caigamos en la desgracia y el dolor, el sufrimiento que Satanás nos causa, él dice: aquí estoy de todas maneras, hijo, te quiero ayudar, quiero ver cómo te ayudo. Y 70 años más tarde los regresó a Jerusalén, los trajo de regreso. Verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque quebrantaron el sábado. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y entonces Ciro, rey de los persas que conquistó a Babilonia y todo el imperio babilónico, dio la orden de que podían regresar. Pero habían pasado 70 años, querido amigo.
Muy bien, breve historia para darte la introducción del libro de Daniel. Te voy a leer solamente unos versículos en el libro de Daniel, ¿ok? Daniel, capítulo 1. Y te voy a pedir que durante la semana, voy a dar una clase por semana, te voy a pedir que leas el libro de Daniel. Si tienes un teléfono inteligente, descarga la Biblia en tu teléfono y escúchala. Si tú quieres conocer a Dios y quieres saber los grandes secretos, que no son secretos, que están en la Biblia, pero son secretos para nosotros porque no la estudiamos tanto como debiésemos. Si quieres conocer, si tienes hambre y sed de la palabra de Dios, lee la Biblia, escucha el libro. Yo recuerdo cuando recién comencé a conocer de la palabra de Dios, el libro de Daniel lo escuché docenas y cientos de veces. Tú dirás, pastor, ¿cuándo voy a alcanzar eso? No desesperes. Escúchala. Dios te va a abrir el entendimiento más rápido que a mí. Te va a ayudar para que comprendas y entiendas. Él quiere enseñarte. Él quiere que tú conozcas. Y si tú pones tiempo, Dios te va a abrir el cerebro y me lo va a abrir a mí también para que juntos comprendamos un poco más. Escucha dentro de este contexto el primer versículo de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Rodearon toda la ciudad de Jerusalén y la gente estaba dentro. Y se estaban oponiendo a que Nabucodonosor conquistara, estaban peleando, luchando, pero estaban ahí encerrados. El hambre vino, la desesperación vino y Nabucodonosor conquistó la ciudad. Mira lo que dice aquí en el verso 2, y quiero que tú notes este pasaje. Es de suma importancia ver la forma en que el profeta escribe. Este es Daniel y está en Babilonia, pero él reconoce a Dios como el soberano supremo del pueblo de Israel, aún de Babilonia, de esta tierra y del universo entero. Porque mira lo que dice el verso 2. Y el Señor, o sea Dios, entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor. Dios entregó en sus manos. Nabucodonosor no lo conquistó. Cuando Dios no quiere que algo suceda, Dios lo puede parar. Dios, el Señor, entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Nota, entregó al rey y entregó parte de los vasos de la casa de Jehová, del templo. No entregó todos los vasos, todos los utensilios que tenían ahí. No, él entregó solamente una parte de los vasos de la casa de Jehová, porque Dios tiene poder para entregar todo, nada o una parte. Dios tiene poder sobre tu vida. El rey Nabucodonosor era era el rey más poderoso en esa tierra, en ese tiempo. Había subyugado al otro imperio que también era un imperio poderoso, los egipcios. Los había sometido, los había conquistado, y el único que estaba reinando en ese tiempo con un poderío tremendo, había conquistado pueblo tras pueblo, había conquistado a los asirios y había conquistado a los egipcios y tenía subyugado a un imperio grandísimo. Y aún con todo ese poder, Dios lo limitó. Y Daniel le ascribe a Dios el poder de dar y de quitar, de entregar y de no entregar. El Señor entregó en sus manos a Joacim, porque Dios es quien tiene el poder. Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Y trájolos a tierra de Sinar, o sea, a Babilonia. Allí en el valle de Sinar, ahí está plantada Babilonia, o estaba en aquellos tiempos. A la casa de su Dios,
Los vasos de la casa del Dios Todopoderoso fueron llevados a Babilonia y fueron puestos en la casa de un dios pagano. O los reyes, los dioses del rey de Babilonia. Tenían muchos dioses. ¿Te imaginas? Los vasos sagrados para el servicio de nuestro Padre Celestial por causa del rechazo de los mensajes de los profetas y de no entregarse a Dios, el pueblo, los vasos de la casa de Dios terminan en Babilonia. Eso es terrible. Terminan en la casa de dioses paganos. Y los dioses paganos todos están representados por Satanás. Es así de sencillo. Porque el único otro Dios que se pretende ser Dios es Satanás, se esconde a través de otros dioses nada más. Y guardó los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Pero aún así, aunque se llevó vasos y todo esto, Daniel, desde el comienzo del libro, de su libro, reconoce a Dios como el Dios que tiene todo el poder. Dios entregó, Dios dio en la mano de Nabucodonosor al rey Joacim. No fue Nabucodonosor quien con su poderío, su might, tomó cautivo al último rey. No, fue Dios quien entregó. Es Dios quien al fin tiene todo el poder. Cuando Satán vino y habló con Dios sobre Job, Dios le dijo, ahí está, tú lo estás acusando de que me sirve por puro interés. Le dijo la primera vez, ahí está, te doy permiso, y le dio permiso, y le hizo todo este daño, le quitó su riqueza, sus hijos, su casa, todo le quitó. Y la segunda vez que Satán va al cielo y habla otra vez con Dios y lo vuelve a acusar otra vez, le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios le dijo, está bien, le dijo, dáñale su salud. Y yo me imagino que Dios con sumo dolor lo hizo, así como lo hizo con Jesús cuando lo entregó en la cruz del Calvario para salvarte a ti. Y aquel hombre estaba siendo un fiel soldado de Dios, Job. Y entonces Satán viene y le daña su salud. Y Job se mantiene fiel de todas maneras a Dios. Pero Dios le dijo eso, le dijo esto, le dijo, ahí está, le dijo, pero guárdate de tocar su vida. ¿Te das cuenta? Guárdate de tocar su vida. Ni se te ocurra quitarle la vida. Guárdate de ello. Le puso un hasta aquí Dios. Tú no puedes pasar de aquí, le dijo. En última instancia, Dios tiene control. Y con Nabucodonosor, la misma cosa. Y con cualquier rey poderoso, la misma cosa. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 2, que Dios pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Sabe lo que mora en tinieblas y la luz mora con él. Eso dijo Daniel, y esa es una gran verdad. Por eso Dios le atribuye el poder a Dios. Pone y quita reyes. Cambia los tiempos y las oportunidades. Dios tiene el poder. Y las cosas que están pasando en otros países, yo lo único que te puedo decir es esto, amigo. Sométete a Dios. Entrégale tu vida. Dios se encargará de ti. Lo que parece que los hombres tienen en control, Dios puede hacer milagros. Pídele a Él y sométete a Él. Y aquí está. Dios en control, dice Daniel, a pesar de que estamos cautivos en Babilonia. El próximo domingo voy a continuar con el verso 3 y te voy a explicar algunas cosas que son de suma importancia. La sumisión a Dios, a pesar de estar en un país extranjero y de estar sometido a un rey pagano, el compromiso que Daniel tenía con Dios. Y te voy a leer el verso 8 porque es el que vamos a estudiar la próxima semana.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel tenía un compromiso con Dios. Aquí en el verso 2 vimos que Dios es el que está en control y es el Todopoderoso. Y Daniel se somete a Dios a riesgo de su cuello, a riesgo de su vida. Daniel se erige en el Antiguo Testamento, se levanta como uno de los grandes hombres del cual no se habla de sus errores que haya cometido, aunque también era un pecador y él lo reconoció. Pero su compromiso con Dios fue tal que desde un comienzo que llegó a Babilonia, decidió morir antes de quebrantar los principios divinos. El libro de Daniel fue escrito para el tiempo del fin y yo te voy a dar una clase sobre esto y te voy a mostrar en el libro de Daniel cómo el libro fue escrito para el tiempo del fin, para que tú y yo sepamos cómo vivir cuando el tiempo del fin llegue y estamos viviendo en esos tiempos donde la maldad está rampante por todos lados y tenemos que aprender a vivir con los principios de Dios. Es así de sencillo. Así que a medida que avanzamos en el libro de Daniel, yo te voy explicando estas cosas y voy a dedicar una clase para mostrarte que el libro fue escrito para el tiempo del fin. Vente cada domingo. Lo vamos a iniciar a las 7:15, ¿ok? Porque queremos darle tiempo a nuestros amigos que comienzan a las 6 en este mismo Zoom, que puedan terminar la clase. Así que vamos a orar y vamos a terminar aquí. Te voy a dar chance de que hagas alguna pregunta, ¿ok? Padre, gracias por el estudio de esta mañana, estos 40 minutos que hemos estudiado. Gracias por el libro de Daniel y gracias por tu misericordia, por la certeza de que estás en control de todas las cosas. Oramos, agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengas alguna pregunta. Voy a abrir los micrófonos si gustas